Estoy en comunicación con el diputado venezolano por Mérida, William Dávila, quien es integrante venezolano al Parlasur. ¿Qué nos puede decir de la situación internacional de Venezuela en el caso de la disputa con Guyana? En este momento, el caso está en la Corte Internacional de Justicia. El 30, la semana pasada, hubo una audiencia oral para escuchar los planteamientos de Guyana. Nosotros nunca hemos reconocido la jurisdicción de la Corte desde que se inició en 1948 y de acuerdo con el Acuerdo de Ginebra que se firmó en 1966 para regularizar la controversia, dado que hubo un laudo arbitral en 1899 que nos despojó de 156,000 kilómetros cuadrados. Ahí no tuvo representación Venezuela en ese laudo arbitral. Nosotros nunca hemos reconocido el laudo arbitral por írrito y nulo. De allí que entonces en 1966 se firmó un acuerdo con la presencia de Guyana y Inglaterra, que era el país Guyana en ese momento era colonia de Inglaterra, pero firmó ese acuerdo de Ginebra. Nosotros después reconocimos la independencia de Guyana, República Cooperativa de Guyana, y ellos demandaron a Venezuela recientemente exigiendo el territorio y más allá de eso, exigiendo zonas que nunca han estado en controversia porque siempre ha sido de Venezuela, como por ejemplo la salida al Atlántico, lo que nos afectaría en la salida de los productos nuestros de la zona. O sea, se podría decir que hay otro imperialismo que está perjudicando a su país, no solo el imperialismo norteamericano que perjudica económicamente al pueblo venezolano, sino el imperialismo británico que está perjudicando en este laudo arbitral. Nosotros fuimos objeto de esas acciones del Imperio Británico en el siglo XIX. Venezuela es heredera desde el siglo XVI de los títulos, porque formamos parte del Imperio Español en el siglo XVI y fueron heredados esos títulos sobre esa zona en el año 1811, justamente cuando nació la República. El libertador Simón Bolívar creó la figura del uti possidetis iure, es decir, que todos aquellos espacios geográficos, territorios que formaran parte de la Capitanía General antes de las modificaciones de 1810 forman parte de la República. Ese es el uti possidetis iure. Nosotros entonces hemos mantenido siempre los títulos jurídicos y políticos sobre la zona en reclamación, solo que ahora, como Guyana tiene la posesión del terreno, porque son 156,000 kilómetros que tienen ellos la posesión, nosotros lo que hemos establecido a través del Acuerdo de Ginebra es un mecanismo de cooperación, de llegar a acuerdos, de buscarle una solución, pero que no sigamos con una disputa territorial que afecta precisamente los intereses económicos de la región. ¿Cuál es la posición del presidente Nicolás Maduro al respecto? Bueno, ellos se han mantenido en la doctrina tradicional de no reconocer la jurisdicción, de reconocer el Acuerdo de Ginebra, de profundizar. Tiene una posición nacionalista el presidente Maduro en este aspecto. Ha coincidido plenamente con la posición nacionalista del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional. Pero hubo del diputado Guaidó, del expresidente de la Asamblea, que es presidente de la República interino. Resulta que por omisión... ¿Quién reconoce a Guaidó para este cargo que se autonombra? Bueno, no, él no es autonombrado, él fue elegido por la Asamblea Nacional, dado que había un vacío de poder, porque acuérdense que aquí las elecciones del año 2018 fueron cuestionadas, igual que las que están programando para ahora. Aquí lo que hay es un fraude que hasta hoy mismo declaró el ministro de la Defensa que no iba a reconocer ningún tipo de elecciones libres. Esa es la realidad que estamos viviendo en Venezuela, donde el ministro de la Defensa se convierte ya en un actor político. En el caso, pues, para terminar este punto de la controversia de Guyana, porque yo soy el presidente de la Comisión en Defensa del Esequibo, nosotros ahí hemos mantenido una posición muy clara, muy sistemática, pero por omisión, por irresponsabilidad, el régimen dejó que este caso llegara a la Corte Internacional de Justicia, porque eso pudo haber sido resuelto
a nivel de las Naciones Unidas. Hubieran tenido un gran equipo de inteligencia diplomática, de gente profesional preparada en la materia, y no hubiera ideologizado el tema de las relaciones exteriores, no habríamos llegado al nivel que estamos ahorita de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es la propuesta venezolana del Estado Esequibo? La propuesta nuestra es que se respete el Acuerdo de Ginebra, que data desde 1966, que fue firmado tanto por Guyana como por Inglaterra, y que lleguemos a acuerdos como lo dice el artículo 1, acuerdos prácticos, satisfactorios para ambas partes. No es una posición guerrerista ni nada por el estilo, sino que lleguemos a acuerdos. Por ejemplo, lo que se llama la zona, la plataforma económica, la parte de la proyección de la zona en reclamación, que es lo que se llama la fachada atlántica. Allí hay exploración petrolera que ha hecho Guyana sin respetar el Acuerdo de Ginebra. O sea, son actos unilaterales que violan el Acuerdo de Ginebra, porque están haciendo esas actividades en una zona que está bajo reclamación. Por eso es que la Marina venezolana ha patrullado la zona del Atlántico permanentemente, porque esa no es una zona que esté en controversia. Jamás ni nunca ha estado en controversia nuestra salida al Atlántico. ¿Tienen apoyo de la comunidad internacional en este reclamo? Porque recordemos que ustedes, Sí, los venezolanos, en el año 82 apoyaron el reclamo argentino en la soberanía de Malvinas. En este caso, ¿hay reciprocidad de los países de la región hacia la causa venezolana? sí, la hay. Estuve recientemente en una reunión con Daniel Filmus, que es el director para las Malvinas de la Cancillería, director especial que crearon ahorita a partir del gobierno del presidente Fernández. Él fue el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, siendo yo el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlasur. Y efectivamente, el Parlasur a finales del próximo año a finales del año pasado, sacó un comunicado aprobado por unanimidad de todos, en donde le exigíamos al secretario general de las Naciones Unidas que no judicializara el caso del Esequibo, es decir, que se dedicara más bien a fortalecer el Acuerdo de Ginebra y de buscar una solución entre las partes y no elevar esto a la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué se sabe tan poco en América del caso Esequibo? De este problema de soberanía. Esa es una buena pregunta. Yo creo que sí, yo creo que parte porque como en 1966 se llegó a ese Acuerdo de Ginebra, pues eso quedó circunscrito a negociaciones entre las partes, ¿no? Y quizás no hubo la proyección del tema como una materia de interés de toda América Latina. Fíjense que en el año 1948, cuando fundaron la OEA en Bogotá, en la 9ª Conferencia Interamericana, el presidente Rómulo Betancourt, que ya había dejado de ser presidente y fue dirigiendo la delegación de Venezuela para esa fundación de la OEA, en su discurso, él dijo que no podía haber una verdadera integración mientras subsistieran los enclaves colonialistas en América, y se refería a las Malvinas, a Belice, al Esequibo. Es decir, nosotros siempre hemos tenido una política anticolonialista y en ese sentido mi partido, Acción Democrática, cuyo fundador es Rómulo Betancourt, hemos mantenido pues una posición nacionalista y en defensa de lo que es nuestro. ¿Y el comandante Chávez qué opinaba al respecto? Porque el comandante Chávez es un símbolo de la lucha antiimperialista en nuestro continente. Bueno, ahí hay una cosa que es bueno señalarlo, porque al principio Chávez estuvo de acuerdo con esta doctrina que vino manejando la democracia, pero a partir del año 2002, él comenzó a dejarse llevar por la influencia cubana. Yo tengo documentos en donde la diplomacia cubana señalaba que el Esequibo era de Guyana y que nosotros no teníamos por qué meternos en eso. Y entonces, de cara a buscar apoyos en CARICOM, de bajar presión a la reclamación en el Esequibo, lo que para mí fue un error, porque ese vacío lo aprovechó Guyana, que tiene pues una formación del Foreign Office inglés y saben lo que están buscando, porque para ellos justamente forma parte de su leitmotiv. Entonces, ahí hubo realmente un error estratégico de parte de Chávez que fue seguido por Maduro y por eso hemos llegado a la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos al respecto? ¿Qué opina de este caso? Ellos no se han metido mucho porque
pese a que ha habido presencia de empresas petroleras norteamericanas, la Exxon, incluso la Exxon está pagando a los abogados de Guyana. Le está pagó creo que 50 millones de dólares para que contrataran los mejores abogados. O sea, vamos a decir, el gobierno norteamericano no tiene una posición pues en ese sentido, ¿no? Yo creo que este es un tema. Dando a entender que están volcados al lado de Guyana y no del lado venezolano. No, yo no lo diría, sino simplemente estoy señalando que imperialismo hacia su país. Claro, lo que le quiero decir es que hay empresas petroleras como la Exxon que han pagado buques sismográficos para hacer exploración sismográfica y están pagando a los abogados. Ahí hay una presencia de empresas petroleras. Nosotros en la oposición hemos mantenido la posición muy clara que ahí no se puede hacer ese tipo de actos unilaterales porque es una zona de reclamación. Estamos en esta labor de informar a todos los países y a todas las embajadas porque ahora estamos en una situación distinta. Estamos a nivel de una corte, en este caso la Corte Internacional de Justicia, que está justamente para dirimir controversia entre estados. ¿Qué paralelismo hay entre Malvinas y el caso Esequibo? Bueno, mira, yo sí creo que hay mucho. Primero, son enclaves colonialistas del Imperio Británico en las Malvinas y en el caso venezolano. Hay una permanente aspiración nacionalista de que en el caso de las Malvinas es territorio argentino. En el caso del Esequibo se trata de zona que es nuestra, que fue despojada por un lado arbitral, írrito y nulo. Igualmente, por la riqueza oceanográfica que existe en el caso de las Malvinas y toda esa parte de la Antártida, donde hay actividades exploratorias muy importantes. Y en el caso del Esequibo, yo creo que ahí desarrollar lo que es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas es muy importante. No puede quedar una zona al margen de esa situación. Y esa es una de las propuestas que en la comisión que yo presido hacemos a Guyana, que nosotros no tenemos una posición guerrerista, sino de lo que se trata es de llegar entonces a mecanismos de cooperación económica, social y política que nos permita a ambos países desarrollarnos. Muchísimas gracias, diputado, muy amable. A la orden siempre.